Ok, ok, espero que esto se esté escuchando bien. Vamos a hacer una clase aquí, o este video de refuerzo con respecto a los planos. Entonces hemos hecho este modelo, por decir así, de casita, ¿ya? Y aquí vamos a explicar algunas cosas. Primero, antes que nada, pedirles disculpas si es que la cuestión técnica no ayuda, o si en algunos ratos entre intercalar la explicación con mover el modelo. eh, Ven que se traba o etcétera. Entonces aquí es un modelo 3D en este programa SketchUp, en donde, digamos, nos va a permitir ver algunas cosas, ¿ok? Lo primero es que cuando nosotros hacemos planos, en realidad lo que estamos haciendo es describir la manera en la que se ve un proyecto desde algún punto de vista en particular, ¿no? Entonces tiene mucha relación con los ejercicios que ustedes hicieron de isometrías, en donde de repente tenemos tres vistas típicas o clásicas, ¿no? Horizontal, perfil y frontal. En el caso de los planos van a estar, digamos, nombrados en función de planta, corte o elevación. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Las plantas siempre van a ser las que nosotros veamos desde la parte superior del modelo. ¿Sí? Entonces desde la parte superior del modelo esto se vería así. Ahí tenemos a la personita en rojo, y nos va a servir bastante tener este modelo de persona aquí, ¿no? Entonces, y siempre las plantas van a estar en función del nivel al que estamos realizando la vista de planta. Eso va a quedar más claro en algún momento más adelante. Y cuando estamos hablando de las elevaciones, es toda vista externa al proyecto rodeando el mismo. Por ejemplo, esto vendría a ser la elevación, si es que queremos decir la fachada, en donde está la parte por donde se ingresaría el modelo. Pero si nosotros nos vamos a este costado y digamos, vemos esa elevación que sería lateral izquierda, o dependiendo si es que lo queremos mostrar con respecto al norte, sur, este, oeste, o elevación lateral respecto a la calle que está por ahí, ¿no? Elevación hacia calle tal, ¿no? Por ejemplo, veríamos esto solamente. Y de repente si queremos mostrar la parte de atrás, porque eventualmente hay algún detalle que mostrar, elevación posterior, elevación lateral izquierda, ¿no? Y entonces es como que ahí otra vez volvemos a la elevación principal, o elevación fachada, o elevación ingreso, depende del nombre que ustedes le quieran poner. Y aquí es donde viene el tema con respecto a los cortes, ¿sí? Porque los cortes van a ser, si imaginamos el modelo como una especie de torta, las plantas también parten de hacerle un corte al modelo, al proyecto, imaginar cómo sería este ya construido y haciéndole un corte, pero un corte paralelo a la línea, digamos, horizontal de la Tierra, por decir así, ¿no? Y en cambio los cortes van a ser tajadas verticales que le hacemos al modelo o a la construcción en algún punto en donde nos interese mostrar algo interesante o importante, o que ayude a comprender, porque si se dan cuenta aquí no podemos saber nada del interior del proyecto, ¿no? Si nosotros lo vemos por fuera, nada absolutamente. Entonces en la planta nosotros tenemos que describir esas situaciones interiores, y en los cortes también, con la diferencia de que en un momento en las plantas estamos mirando esto como si hubiera una tajada horizontal, por decir, ¿no? Entonces ahí ustedes ven que empiezan a aparecer algunas cosas que antes no veíamos, ¿no? Esa ventana que está ahí, ese arco que está ahí, ¿no? Pero siempre, siempre lo estamos representando de manera horizontal, es decir, como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Y en cambio en el corte lo que pasa es distinto, porque en el corte lo que vamos a hacer es verlo de otra manera, ¿no? Desde una forma, eh, como si estuviéramos parados frente al modelo, como si fuera una elevación, pero le estamos sacando una tajada, ¿no? Entonces vemos esto, vemos partes del interior que no podemos ver en la elevación. Entonces es como describir el proyecto de diversas maneras. Y si yo ese corte lo coloco en otra posición, voy a ver otras cosas que no veía en el anterior, ¿no? Entonces es como estarle haciendo tajadas constantes al proyecto
para describirlo, ¿no? Y todas estas tajadas, por decir, aquí estamos cortando la escalera de ingreso, por decir, todas estas tajadas tienen un nombre. Y todas estas tajadas dependen de cómo nosotros lo queremos, cómo queremos mostrar o explicar nuestro proyecto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que le vamos a hacer otra. Aquí de repente. Y siempre es que le hacemos la tajada y nos paramos de manera perpendicular al plano de corte. Entonces ahí vemos que estamos viendo la parte interior. Pero si este corte, por decir, estuviera más adentro, vamos a ver otras cosas, y más adentro otras distintas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre corte, planta y elevación. ¿Por qué es importante saber esto? Si es que, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos esta planta, ¿no? Tenemos esta planta. Vamos a ver esta parte interior. Ahí vemos los escalones en la parte de aquí abajo, vemos el ingreso, vemos todas estas situaciones. Y si nosotros, en vez de estuviéramos viendo esta planta hecha a 1,20 m del nivel de piso de ese nivel, y en realidad quizá estemos haciendo otra, ¿no? De repente la del siguiente nivel, ya no veríamos esta parte de aquí, sino veríamos la de lo que viene encima, ¿no? Entonces es como que, por ejemplo, voy a borrar en este momento todos los planos de sección que me permite hacer este programa. Es como que, por ejemplo, yo tuviera lo siguiente, tuviera que hay otro nivel, ¿no? Tuviera que hay otro nivel, déjenme aquí dibujarlo. Este programa es muy, digamos, conocido por los estudiantes de arquitectura, es muy práctico, es muy sencillo de usar, es muy intuitivo. Y ustedes dirán, ¿y por qué no lo enseñamos, no? Pues porque en realidad, si estas cosas no se aprenden aún empezando a dibujar a mano, sino se empiezan a simplemente empezando así con la computadora, luego el programa es como que te dominara. Entonces necesitamos comprender estas cosas a mano para luego ya empezar a manejarlas de una forma digital. Entonces, por ejemplo, si ahí nosotros le hemos crecido un piso a nuestra construcción, pero nuevamente no sabemos qué hay en ese nivel, entonces nosotros dibujamos una planta del primer piso, por decir así, y esa planta del primer piso va a estar indicándonos lo que pasa en ese nivel. Pero ¿qué pasa si nosotros ya no queremos mostrar eso? Sino nosotros lo que queremos mostrar es lo que pasa en el siguiente piso, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es dibujar otra planta que también va a estar a un nivel de 1,20, pero sobre el nivel del siguiente piso construido. Entonces la planta del primer piso sería esta. Vamos a mostrarla un momento. La planta del primer piso sería esta. Un momento. Sería esta, dibujada a nivel horizontal, así. Y la planta del segundo nivel sería esta, en donde vamos a ver algunas cosas del piso inferior no cortadas, van a estar más abajo, y más valoradas las del nivel que tenemos aquí. Entonces, un momento por favor. Este sería nuestro modelo, y como ven, esta sería la primera planta y esta sería la segunda, cada una a 1,20 m de la altura del nivel que le corresponde. Y tenemos luego que, por ejemplo, si tuviéramos los cortes, vamos a hacer varios para que esto se pueda comprender.
tendríamos uno aquí. Y podríamos tener uno en otro punto del proyecto. Un momento, por favor. Quiero hacer otro. No me está dejando. Un momento. Ok, ahora sí me va a dejar. Siempre los programas tienen como sus pequeños trucos. Entonces hay que un poco entender cómo funciona la lógica del programa para luego recién estar como manejarlo con mayor soltura, ¿no? Entonces a veces se traban, a veces tienen algunas cosas. Ok, entonces por ejemplo este corte, que es un corte horizontal, y este también una tajada horizontal, por decir así, a esa torta que es el proyecto. Entonces este nos va a mostrar algunas cosas, pero si nosotros estamos dibujando otro, perdón, vamos a ver otras, ¿sí? Entonces lo vamos a ver diferente. Ya vamos a ver, por ejemplo, este muro en elevación, mientras que cuando estamos situándonos en este corte vemos otro. Entonces las plantas, los cortes y las elevaciones son descripciones planas de un modelo que es totalmente, digamos, tridimensional, ¿no? Entonces tenemos todo eso y las plantas van a ser estas tajadas horizontales y los cortes van a ser estas tajadas verticales. Y las elevaciones son todas las vistas externas al proyecto, dándole la vuelta por todos los lados posibles o necesarios, tanto la cantidad de plantas, la cantidad de cortes y la cantidad de elevaciones necesarias para describir un proyecto son cuestiones, digamos, que dependen de la naturaleza de cada proyecto, ¿ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es mencionar algunas cosas con respecto a las preguntas que han estado haciendo. Sí, han hecho varias preguntas sobre cómo representar algunas cosas. Nuestro amigo aquí de Lego nos va a ayudar un poco a tener el tema de la escala humana. Y hay algunas cosas que ustedes notarán quizá, por ejemplo aquí, ¿no? Voy a borrar todos los planos de sección que me permite hacer el programa para que nada nos tape aquí la vista. Perfecto, entonces tenemos algunos detalles como que por ejemplo aquí en este patio hay un, perdón, vamos a poner esto, perfecto, algunos detalles como que acá hay un mueble que podría ser un mueble como de parrilla, no tenemos una columna circular, tenemos una ventana ahí adentro, tenemos estas gradas, ¿sí? Tenemos varias particularidades en este planito, en este modelo, que nos van a ayudar a entender algunas cosas. Entonces, importantísimo, por ejemplo, que si es que yo tengo algunos elementos, lo vamos a ver más claramente con esto, pero un momento. Ok, lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, ¿no? Ahí, estamos haciendo esta planta, veamos que hay cosas que están por encima del nivel en el que se está haciendo la planta, por encima de lo que está pasando este plano, que no se notan en este punto. Voy a elevar el plano para que se vea, como por ejemplo, ¿cuáles? Esta cobertura en diagonal, ¿no? Esta cobertura en diagonal que estoy señalando en este momento está por encima de la cabeza de nuestro amigo aquí de Lego. Entonces, cuando yo hago el corte, o la tajada, vamos a decirle para no confundirnos con los cortes, la tajada, la torta aquí de la planta, hay cosas que están por encima de la cabeza de quien sería nuestro observador. Entonces, esas cosas que siempre están arriba de mi cabeza, arriba del 1,20 m al momento de hacer la planta, esas se representan de manera con líneas segmentadas. Entonces, ¿qué debería aparecer en esta planta? Si es que vemos esto aquí, vamos a alinear la vista. Oh, perdón. Ahora sí. Perfecto. Si vemos que, por ejemplo, aquí aparecen cortadas las columnas
que soportan esa cobertura del ingreso, esta columna circular que soporta una cobertura que está sobre el patio, pero aquí habría un vacío. Y aquí habría la proyección de la cobertura que está por encima de nuestras cabezas. Entonces, ¿qué pasaría? Que deberíamos ver esto como una línea. Y ustedes dirán, pero digamos, una línea continua o una línea segmentada, ¿no? Entonces, ahí viene el tema. Tendría que ser segmentada. Acá no me está ayudando, es que este no es un programa de dibujo, sino más bien es un programa de modelado, pero esta X que se formaría aquí tendría que partir en realidad en la parte en donde está el vacío. Tiene que ser aquí. Tendría que haber ahí una X y tendría que ser una X que pase hasta el otro lado. Como les digo, esto no me está ayudando porque eso no es un programa de dibujo, sino es un programa de 3D, entonces está tomando la línea como si estuviera en el espacio. Esta X, que es un vacío que está por encima del 1,20 m que se tiene en cuenta al momento de hacer esta tajada, esta línea tendría que ser segmentada. Pero cuando nosotros, por decir, estuviéramos en el segundo nivel, es decir, aquí, nuestro participante de Lego aquí no es que esté parado en el primer piso, sino está parado en el segundo, ¿no? Porque ya estamos haciendo la planta del segundo nivel. Entonces aquí la misma X que hemos marcado hace un momento ya no está por encima de mi cabeza, sino está por debajo de mi vista. Entonces aparecería la X. Ahora sí, como una línea completa, porque me está marcando que el vacío está por debajo de mí, ¿no? Entonces, siempre que yo dibuje una línea y el vacío continúe por encima de mi cabeza, va a ser segmentada. Y en el caso de cuando ya el vacío no va a seguir más allá de mi visor cuando estoy en ese nivel, aparece con una línea continua, ¿no? Esto es una respuesta, de repente también una pregunta que hicieron, de que eventualmente, por ejemplo, si yo tuviera un elemento que fuera de este tipo, como pasa en los edificios multifamiliares, esto lo voy a hacer muy rápido para que se pueda entender, perdón, que se me traba un poco el programa. Esto lo voy a hacer de esta forma, voy a eliminar esto un momento y imaginemos que fuera esto como una especie de muro continuo de este tipo, ¿no? Como un edificio multifamiliar donde hay ductos que están por muchos niveles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno podría decir, ok, cuando yo haga la planta del primer piso, déjame que lo hago así, un momento por favor. Cuando yo hago la planta del primer piso, eso es un vacío, pero en el segundo piso también, en el tercero también, en el cuarto también, en el quinto también, hasta llegar a donde ya termina. Entonces, en todos los niveles, cuando yo hago la planta, en donde el vacío todavía continúa, se va a seguir representando de manera segmentada. Eso quiere decir que esa X va a aparecer segmentada en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, hasta llegar en aquel nivel en el que estos muros ya no continúan y entonces se marca con una X completa, ¿no? En este caso en el último nivel, sería una línea en donde se marque así. Pero en los niveles anteriores, es decir, en estos de aquí, en el primero, en el segundo, en el tercero, siempre sería segmentada porque es la proyección del vacío que está sobre mi cabeza. Cuando ustedes estén haciendo plantas, las líneas que se le llaman proyecciones son de elementos que están más arriba de la cabeza del visor o del 1,20 m que representa la planta. Entonces, en este sentido, cuando mi personaje de Lego está aquí, yo estoy haciendo la planta del primer nivel, entonces, y yo tengo esta situación, perdón, que se me trabó otra vez un poco el programa, un momento, ok, entonces cuando yo hago esto,
¿no? Y yo tengo aquí esta planta de aquí. También no puedo dejar de representar la cobertura triangular que aparecía en la puerta. Entonces ahí aparecerá una línea segmentada que me indique esa cobertura. También, por ejemplo, fíjense que aquí va a pasar una especie de arco. Aquí, ¿no? Ese arco también se representa en la planta con una línea segmentada. En este punto había una cobertura que es esta cobertura de aquí, en la que también debería marcarse con una línea segmentada y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso es algo que ayuda a comprender el proyecto, en donde de repente el constructor va a saber que hay una cobertura por encima de mi cabeza que no está representada en esa planta del primer nivel, pero yo tengo que prever que esta cobertura existe. Entonces en el primer piso esto se mostrará segmentado, en los siguientes se mostrará con una línea continua. Con respecto al tema de estas gradas de aquí que habían estado ustedes consultando también, no hay problema, porque aunque la grada típica sea de 25 de paso y 17.5 de contrapaso como un estándar, pero eso siempre puede variar un poco, milímetros más, milímetros menos. En este caso, por ejemplo, esta distancia de aquí tendría su, digamos, la medida que deba tener, ¿no? En este caso no le hagan caso al número porque está hecho en un modelo en metros, entonces sale ahí 1599, pero a lo que me refiero es a esta distancia de aquí. Ustedes la miden y en planta eso se vería tal cual lo que nosotros vamos a mostrar en este punto, ¿no? En planta esa distancia es esta misma distancia de aquí. Si lo mido y mide 1,5 metros, en planta esa separación debería ser 1,5 metros. Y entonces es como yo voy haciendo digamos, una planta que es coherente con el corte y que es coherente con el proyecto que yo quiero al final o lo que estoy describiendo de la realidad, ¿sí? Entonces, habían otras preguntas, vamos a ver, para el cuadro de vanos. Ok. La pregunta, por ejemplo, con respecto a lo de los cuadros de vanos. Si yo tengo por vano, tiene que haber un cuadro, sí o sí, así sean exactamente iguales. Porque eso no nos va, ahorita no lo vamos a notar, pero más adelante, cuando ustedes hagan tema de metrados, por ejemplo, y saquen un presupuesto de el código del vano se va a repetir, se van a repetir las medidas, etcétera. Pero a lo que va a servir es que cuando se haga el presupuesto se va a saber cuántos vanos del mismo tipo hay y así sucesivamente. Es decir, si yo omito el cuadro de vanos, no le estoy brindando a quien revisa el plano la información de las características de ese plano. Cuando ustedes avancen y avancen bastante con respecto al tema del diseño propiamente dicho y de las plantas, etcétera, de detalle o de los detalles de carpintería, va a ser muy importante que ustedes tuvieran esos cuadros de vanos, porque el vano puede medir lo mismo, pero en cuestión de materiales, en cuestión de tipos de, digamos, de puerta, en cuestión de que puede tener el mismo ancho, alto, alféizar, si es que es una ventana, etcétera. Pero si el cuadro de vanos no está, yo no podría distinguir que dos puertas, aunque midan el mismo ancho, el mismo alto, etcétera, su carpintería sea distinta. Mi vano puede ser igual, pero puedo tener en ese vano una puerta de fierro o una puerta de madera o una puerta de vidrio. Mi ventana puede medir igual el ancho, el alféizar, el alto, pero la carpintería en un caso puede ser de madera y en otro puede ser simplemente una reja. Entonces, por eso es importante que cada vano tenga su cuadro, porque si no, no habría manera de hacer referencia a las especificaciones de ese vano. Había otra pregunta, ¿es necesario que las paredes estén pintadas de negro o plomo? No, no es necesario, lo que importa es la representación con la valoración. Eso lo voy a detallar ahorita en un momento. ¿Qué más? ¿Cómo lo representa? Si debería dibujarse con 2B o HB los muebles.
Y la persona que hizo esa pregunta decía, los muebles son dibujados con líneas más delgadas que las paredes. Aquí hay un tema. Cuando ustedes dibujan con lápiz, ya que es la misma mina, etcétera, la valoración no se da por el ancho de la línea, sino se da por el grado de estar más marcado, o sea, ser un negro más marcado o un gris en el papel. Entonces, no es que ustedes deban trabajar con un lápiz con una punta de mayor espesor o menor espesor, sino siempre estar cambiando la mina. Si yo quiero hacer algo que no llame mucho la atención visualmente, tengo que hacerlo con un HB. Si quiero marcar los muros, que eso debe estar muy valorado, visualmente debe resaltar, lo hago con un 2B, ¿no? Entonces por eso siempre en el plano uno como que va delineando con la mina HB, por decir, ¿no? Que se marca poco, no tengo que apretar el lápiz en el papel, pero digamos queda más gris. Y luego hago una especie de repase sobre esa línea que ya marqué con HB, donde están las líneas guías de los muros, etcétera, con el 2B o B, de repente también puede ser, 2B, de repente queda mejor, sobre aquellas líneas que deben quedar más negras. Las otras quedan más grises, no más gruesas, ¿sí? Cuando uno dibuja tinta, ahí sí hay esta situación en la que, como la tinta siempre va a ser, digamos, igualmente negra dentro del papel, sí se hace la variación con respecto al espesor de la línea. Pero en el lápiz está dado por qué tanto grafito deja en el papel o qué tanto grafito no deja en el papel, y eso es lo que marca que una línea se vea más oscura o más negra y otras se vean más grises. Por ahí viene la diferencia. La pregunta de los escalones ya está respondida, el cuadro de vanos ya está respondido, lo de la parte de las X en los tragaluces está respondido, y viene el tema de una pregunta que me pareció un poco rara, por decir, porque decía los tipos de escaleras cambian si son en U o en caracol. Por supuesto que cambian, porque yo voy a describir en la planta la forma que tenga esa escalera. Entonces, por supuesto que si es caracol se verá en planta como un círculo. Por supuesto que si es en L, lo voy a ver en planta como una L. Y si es en U, lo voy a ver en planta como una U, ¿no? Entonces, yo tengo que representar lo que es en la realidad. Por ejemplo, si en este nivel nuestra losa de techo tuviera, por X razones, no estoy diciendo, acá no estamos viendo diseño, sino cómo representar esto, tuviera un vacío, que fuera aquí, esto está mal, un vacío que fuera circular, ¿sí? Como algo así, ok, y yo tuviera como un tragaluz, por decir, o una cuestión circular, yo en la planta lo deberé ver como un círculo, y cuando esté haciendo la proyección de ese vacío, yo tengo que marcarlo como una proyección circular, así como la de esta se debe marcar como una proyección con una línea diagonal que debe respetar esas medidas, y así sucesivamente. Si yo tuviera alguna forma extraña en esta parte de aquí, no vamos a tratar de hacer algo como raro, ¿no? Algo así quizá. Si yo tuviera algo como esto, pues en la proyección de la planta, al momento de hacer mi planta del segundo piso, la proyección debería describir esa forma. Igual cuando hago el corte, yo deberé ver hasta dónde llegue esa situación, ¿no? Si yo hago un corte de repente aquí, ¿no? Hago un corte aquí, vemos que eso va a aparecer. Ahora, yo no hago el corte como en isometría, ¿no? Sino yo lo hago así. Entonces aparece ahí. Incluso aparece esta línea que es un quiebre en ese punto. Fíjense que aparece esta
este vano que tiene un arco. No aparece la ventana porque mi corte no está pasando por esa ventana. Pero si yo, digamos, eligiera hacer el corte en otra parte del proyecto, aquí, fíjense cómo cambia, ¿no? Depende, ahí yo ya no estoy cortando algunas cosas, otras cosas sí. Nunca cortar columnas porque se van a confundir con muros, sino cortar un poco más allá. Si yo avanzo mi corte y lo pongo en otro lado, fíjense que se ve esa viga que pasa, esta viga me refiero, que pasa por encima del vano, ¿no? Entonces, hay algunas situaciones y me parece que esto les podría ayudar bastante en la aclaración de algunas cosas, ¿no? Espero que esto les pueda servir, que les pueda ayudar. Teníamos que aclarar algunas situaciones. Vamos a volver a poner a nuestro amigo de Lego aquí. Y nuevamente, cualquier duda o consulta, por favor, nos avisan. Y muchas gracias. Espero que esto les sirva de ayuda.